uno por qué termina tocando flauta traversa en la vida? Porque no hay más. En el retiro me la entregaron y me dijeron, este es el instrumento que hay. Y yo dije, entonces no quiero tocar. Y ellos me dijeron, entonces váyase. Y yo entonces le dije, me voy. ¿Vos crees que los pensums se han ido adaptando a las nuevas realidades del mundo o tal vez se han ido quedando como en lo mismo de siempre? Lelo, esa es una pregunta absolutamente profunda para la cual no tengo respuesta. O formo profesionales que saben exactamente el compromiso y la necesidad que tienen de entender su disciplina en profundidad, o le entrego a estos profesionales informaciones que de alguna manera le permitan desenvolverse mejor en el entorno actual. Para mí hacer un arreglo es como nadar en una piscina y hacer una ida y vuelta y al final decir, bien, hice las piscinas que quería hacer hoy, ¿cierto? Pero componer es como si uno se echara en mar abierto y empezara a dar brazadas. La música se armoniza con historias de soñadores que se han atrevido a escribir su propio camino en ella. Músicos, ingenieros, abogados, managers, productores y muchos otros agentes de la música nos cuentan cómo se han hecho un camino y qué hay que hacer para poder vivir de la música. Bienvenidos al Voltaverso, el podcast de Volta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Voltaverso. Este episodio es especial porque va a ser la primera vez, creo yo, que vamos a hablar de otros géneros musicales que no son propiamente rock. Seguramente se tocará el tema, pero el invitado que nos acompaña el día de hoy ha navegado y ha caminado otros géneros y creo que es importante porque la filosofía y la esencia de lo que queremos transmitir en el Voltaverso es mostrar la música globalmente, no encasillarnos en un género particular, sino mostrar las experiencias, las vivencias, los aprendizajes, cómo los músicos desde su formación y el mundo en el que viven resuelven sus problemas y logran construir sus carreras. Entonces, para mí es importantísimo que podamos también aprender de la diversidad de la música acá en este espacio. Entonces, luego de esa retahíla, quiero darle la bienvenida a mi gran amigo León Giraldo. Maestro, Lelito querido, ¿cómo estás? Muchas ¿Bien gracias o no? por invitarme, parcero. Un honor estar acá. Estoy muy contento. Bolear, hermano. ¿Oíste, León? Bueno, ya yo hice una antesala de que hoy no tenemos un rockero acá conversando. Contanos quién es León Giraldo. Desde el aspecto musical, soy una persona que ha tenido un interés muy profundo por las músicas del entorno, desde lo tropical, lo andino, por medio de la flauta, ¿cierto? Como que la flauta y la percusión han sido como mis lenguajes iniciales y que me han permitido como explorar esas músicas desde mucha cercanía. Y posteriormente ha venido también la música clásica a entregar como un montón de respuestas que pues se espera que en mi proceso como músico se mezclen, al igual que el jazz, que también ha sido como otra influencia muy importante. Lo que yo pretendo es que todo eso se vuelva como una pailita donde se pueda mezclar todo y pueda salir un sancochito, sí, pero que cuando tengan que estar separadas también lo puedan estar. Exacto, sí. Es lo que yo espero, y que cada vez pues que tengo un compromiso musical, que de cualquier música lo asumo con todo el respeto y veneración posible por cada uno de los estilos. Intento pues como plasmar en cada momento que tengo con la flauta, con la percusión o con cualquier otra expresión. Ok, entonces tu instrumento es la flauta traversa. Así es, querido. Ok, ¿y uno por qué termina tocando flauta traversa en la vida? Porque no hay más.
En el retiro me la entregaron y me dijeron, este es el instrumento que hay. Y yo dije, entonces no quiero tocar. Y ellos me dijeron, entonces váyase. Y entonces yo dije, me voy. Pero ¿y con quién ibas a tocar? O sea, ¿quién Con es? la banda del retiro. Ah, ok. Sí. O sea, vos sos oriundo del retiro. Así es. Ok. Yo nací en La Ceja, pero pues a la media hora estaba en el retiro. Era una cuestión de posibilidad del hospital. Ok. Pero no, pues como una decisión. Entonces sí, la banda me ofrecía eso. Yo al principio no me enamoré, me costó mucho. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 14 años. Ok. Y había tocado violín de los 10 a los 13 y medio, 14, sí. Ah, bueno, ya habías empezado con el violín. Así es. Todo por un programa que se llamaba En el Retiro. Pues sí, todavía existen muchas poblaciones de Colombia, pero en ese momento teníamos acceso a Batuta. Y Batuta nos ofreció unos profesores maravillosos. Recuerdo pues principalmente a dos de ellos, a Álvaro Maya, un profesor de violín que nos apasionó a todos como con la interpretación del instrumento, y al profe Sergio Arango también, que pues durante mucho tiempo fue director musical del Colegio Alemán. Ahora se dedica a sus proyectos personales, pero son como esas personas entrañables que me conectaron con el proceso del violín. Fue apasionante. Solo que en el momento en el que uno empieza con la música en los pueblos, digamos que el sentido es muy de comunidad. Entonces, si se acaba el aspecto de que hay una orquesta que te recibe, un grupo que tiene conciertos, uno cree que ya no hay nada más para hacer que meterse a otro grupo. Si yo de pronto hubiera tenido la posibilidad de hacerme la pregunta de, ¿puedo continuar con clases particulares de violín o un profesor? Eventualmente pues me hubiera dedicado a ese instrumento, pero ahí se acabó todo porque el programa acabó en el retiro, empezaron a recoger los instrumentos y ya seguía la banda. Ok, Batuta cerró las puertas. Batuta acabó con el rancho, entonces dijeron, ya sigue la banda, y mi mamá, no, ¿cómo así? Esa gente tan grande, como unos muchachos, no Sos se peludo, meta allá. sos peludo. Sí, esos locos de allá, no, definitivamente no, usted debería estudiar algo más serio. Y yo, no, pues experimentaba una sensación como de abandono. Yo decía, estoy abandonando algo que es muy importante para mi vida. Entonces, precisamente resultó lo de la flauta, porque yo quería percusión o trompeta, y me dijeron, no hay una flauta, y yo eso no lo va a tocar. ¿Qué desparche? Qué pereza. Pues si no hay ni uno, ustedes que no, hay un video y estas son las partituras, pero solo habían dos. Yo me llamo Cumbia y un tango que se llamaba La Comparsita. O sea que no había partituras, no había los instrumentos que a mí me gustaban, y solo había esa flauta, hermano. Entonces yo dije, esto está muy raro, como que bueno, mamá tenía razón, ahora sí poneme a buscar algo serio para hacer. Sí. Pero no, fue como un amor construido. Okay. Entonces es muy lindo porque yo efectivamente de la flauta siento como eso, un conocimiento que se ha ido de alguna manera construyendo a partir de las experiencias iniciales, primero solo, después con un gran profesor que fue mi maestro Hugo Espinosa, que es profesor de la Universidad de Antioquia, que pues ha formado muchos flautistas en la ciudad y ha hecho un gran trabajo por muchos de nosotros, y ahí fue como entrando ese amor por ese instrumento específicamente. ¿Y entonces cuántos años o cuánto tiempo estuviste ahí en la Orquesta del Retiro como flautista? Sí, en la banda del Retiro. Yo creo que yo estuve desde los 14 a los 16 muy concentrado, mientras como que salía del colegio. Y después pues conté con uno de mis mentores, que fue el maestro Horacio Bedoya, el director de la banda, y el maestro Alfredo Mejía, que él en ese momento hacía parte de la Filarmónica de Medellín y de la Banda Sinfónica de la Universidad de Antioquia. Para todos nosotros los instrumentistas de banda, esa banda siempre ha sido como un referente a nivel de la interpretación, las personas que la integran, los directores, la música. Entonces ir a escuchar esa banda a la retreta del Parque Bolívar o verla en un encuentro de bandas era como una situación que te tocaba el corazón profundamente. Okay. Entonces yo en alguna vez, el maestro Alfredo Mejía me invitó, pues vamos a un ensayo de la banda. Ellos ensayan una semana y hacen concierto esa misma semana. O sea que el lunes o martes están leyendo unas partituras que son absolutamente desconocidas para todo el mundo, y tienen el primer concierto el jueves. Entonces una escuela brutal como de lectura a primera vista, de reacción. Y afortunadamente el maestro Alberto Sánchez como que me conocía por la banda y me dijo, ¿quiere tocar esta semana? Y yo, ¿qué?
Fue impresionante y me sentaron en una sillita parecida a esta más o menos. Fue una experiencia muy sorpresiva, pues por supuesto los errores fueron mucho más que lo que de alguna manera fueron aciertos a nivel musical, pero yo me sentía como siendo parte de un tsunami, una cosa absolutamente poderosa. Entonces en el último año de colegio bajaba todos los días a Medellín a tocar con la banda de practicante. Ellos fueron absolutamente generosos. Recuerdo mucho al maestro Fernando Marín, al maestro Juan Tamayo y a la maestra María Elena Orozco, como que como flautistas me dieron como, pues venga, siéntese acá y lo acogemos y lo acompañamos, este fa sostenido, eso es más despacio, lleves esto para estudiarlo, esto no le está saliendo tan bien, pues como que siempre recibo oportunidades muy amorosas de todas estas personas. Oíste, me surgió una pregunta y es que yo te pregunté por la Orquesta del Retiro y vos respondiste banda. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre banda y orquesta? La banda es solo vientos y la orquesta tiene cuerdas, o sea, violines 1 y 2, violas, chelos, contrabajos y una sección de vientos mucho más pequeña. Okay. Esa es la gran diferencia. Entre filarmónica y sinfónica, supuestamente en un inicio las filarmónicas, precisamente por hacer alusión a la palabra filantropía, era un grupo de amigos que se reunían para conseguir recursos y eventualmente hacer una orquesta entre ellos o patrocinar una orquesta. Mientras que las sinfónicas casi siempre tenían como un apoyo de recursos más estatal, pero eso ya está un poco como mezclado porque a veces empiezan filarmónicas con unos apoyos a nivel de empresa privada, pero después las ciudades las asumen como las orquestas de su entorno, entonces ya se vuelven públicas desde los recursos que tienen para operar, pero la gran diferencia es entre banda y orquesta. Banda solo vientos, orquesta, cuerdas y vientos. Veas que cuando uno no está estudiado, hermano. No, cualquier cosita. Oíste, entonces, vení, qué nota. Me dio la sensación de que crecer en un pueblo como El Retiro y con un interés por la música es un proceso totalmente distinto al que uno tiene aquí en Medellín, en una ciudad como Medellín. Pues, ¿sí me entendés? Me da la sensación de que uno acá está más expuesto a géneros como el rock, cosas un poco más, no sé, como que te escuchaba hablar y sentía como la calma de un pueblo, pues como que tiene todo el sentido, que eso tal vez sea lo más importante en términos musical de lo que pasaba en El Retiro o en pueblos similares pues allá en Oriente, que tal vez esas cosas aquí en la ciudad son más bien lo raro, ¿cierto? Como que ese tipo como de formaciones de bandas, de orquestas, aquí en la ciudad es lo más raro. Allá tal vez era lo que había que hacer. Exacto. ¿Sí, okay? Es la única manera de hacerse músico. Porque de hecho nuestro referente era el maestro Luciano Bravo, que fue durante mucho tiempo integrante de un dueto que se llamaba Luciano y Concholón. Concholón se murió desde hace mucho tiempo, en los años 80. Entonces este señor siguió cantando solo y era impresionante porque los domingos vos lo podías encontrar en un bar, en un café del Retiro, haciendo en una sola guitarra las melodías, el acompañamiento y los bajos. Entonces yo sentía que esa guitarra sonaba gigante, pues como con un montón de, que ahora uno pues le puede poner la palabra que eventualmente funciona, como polifonía. Este señor hacía eso de una manera absolutamente intuitiva. Y como para los músicos de esa época no existía la posibilidad de que hubiera arreglos, composiciones como que se comparten en PDF para bajarlo en la tablet. Sí. Este man componía todo. La música para las fiestas, la música para los servicios religiosos y la música para las retretas. Entonces de este maestro, de cara a su obligación, hay un montón de bambucos, un montón de porros, un montón de marchas fúnebres, y como que la necesidad hacía que estas personas se volvieran como lo que era Johann Sebastian Bach, como unos maestros de capilla, los encargados de que el pueblo suene. Entonces, en ese sentido, digamos que la falta de, no sé, podrían llamarse posibilidades, al mismo tiempo te enfoca, porque te dice, ser músico es esto, no otra cosa. Puede que si hubiera más posibilidades me hubiera tardado yo más en tomar como un camino decidido frente a la interpretación de la flauta y demás. Entonces ahí es cuando uno puede decir que no necesariamente tener más posibilidades es mejor,
porque perdés el asunto de concentrarte. Eventualmente yo hubiera podido en la ciudad encontrarme con otros géneros, otro tipo de formaciones, pero hubiera pasado otra cosa totalmente diferente. Distinta, sí. Ahora, la red de escuelas de música de Medellín, digamos que se ha ocupado entonces de colmar ese espacio que vos decías que de pronto en tu proceso de formación inicial no se estaba ofreciendo, ¿cierto? Que era la posibilidad de que la gente pudiera tocar otros instrumentos además de lo que ya la ciudad ofrecía. O sea que la oferta está en una ciudad como Medellín absolutamente dada para muchos escenarios y puede que no seamos tan conscientes de ello. Muy valioso lo que vos decís. Oíste, y entonces listo, vos terminas el colegio siendo parte pues de la banda del Retiro. ¿Y qué estudiaste? ¿Tu carrera profesional la estudiaste en música? Sí, hice un semestre en la Antioquia y el profesor Hugo Espinosa con la maestra Cecilia Espinosa me dijeron, ve, existe la posibilidad de que tengas una beca en EAFIT. Yo, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Entonces ahí como que se me abrió el mundo, hermano, porque gracias a una como asociación que existía en ese momento, no sé si aún existe, que se llamaba la beca Andy EAFIT, como entre estas dos instituciones permitían que muchas personas de bajos recursos pudieran tener la posibilidad de tener un proceso de formación en la universidad, siempre de la mano del profesor Hugo Espinosa, y ahí arrancó pues como todo ese proceso de mirar la música más en serio, que es un choque muy grande, Lelo, porque digamos que en ese asunto de la música comunitaria es como que vos entendés el instrumento como un asunto que te permite hacer parte de un gran grupo, pero aquí llega uno, se encierra en un salón absolutamente insonorizado a encontrarse con uno mismo durante muchas horas al día. Entonces es muy diferente vivir en Medellín que pasear en Medellín. Una semana en Medellín uno como que la vuela, disfruta, se lleva lo mejor, pero ya cuando uno habita la ciudad se da cuenta de que pues los escenarios son mucho más complejos y entender como el entorno desde una perspectiva absolutamente integral también como que tiene otros retos, ¿cierto? Con la música pasa igual, como que uy madre, ¿dónde está el resto de gente para yo tocar? No, ya me tengo que pasar yo aquí encerrado mirando cómo hago para sonar mejor. ¿Qué es sonar mejor? Si ya sueno relativamente afinado y medio suena, pues ¿cuál es la otra pregunta que me tengo que hacer? ¿Vos sentías como si te hubieran metido a una cuarentena o qué? Absolutamente, como un invierno musical. Usted tocaba con gente un montón, pero para crecer se tiene que encerrar. Ah, juepucha. ¿Cómo así? Sí, le toca así. Y este es el repertorio. Y pasaba una cosa muy particular con la flauta de Milelo, y es que como uno siempre tocaba al aire libre, mi estrategia era que todo lo que me escribían en la flauta yo lo tocaba una octava arriba para que se oyera. Cuando yo llegué a clase con el maestro Hugo Espinosa... O sea, pero eso era lo que hacías en el Retiro. En el Retiro. Ok. Lo mismo hice con las sonatas de Bach al principio. Y el profesor me miraba, ay muchachito, ¿usted qué está haciendo? Y yo pues tocando octava arriba para que suene. ¡Ay, qué buena no, estrategia! así no es. Y yo, pero esas notas sordas de abajo hay que estudiarlas también. Dice que... Ay, güey, pucha, claro. Y yo, ay, hermano, esto está muy raro. Sí. Sí, es un choque muy fuerte. Y así empieza uno como a enfrentarse a uno mismo. Entonces estudiaste toda la carrera de música ya en EAFIT. En EAFIT, becado. Sí. Becado. Una gran fortuna. Con el énfasis en flauta. En flauta traversa. Oíste, sácame de una duda. O sea, yo soy un músico formado en la calle. Que no es menor, ni menos profundo. Salgamos de eso. Es otra cosa, manera, es otra manera. Pero a mí, desde lo que yo viví, a mí me cuesta entender como el tema del énfasis en un instrumento en una carrera. Sí. Entonces, por ejemplo, tu énfasis en flauta, eso, o sea, puede que mi pregunta sea muy ignorante, muy boba, pero entonces todos los semestres durante la carrera solo veían flauta. Claro. O cómo funciona, o sea, complementan con otros instrumentos, o el que está haciendo el énfasis en un instrumento es solo ese instrumento y vea este otro para que se entretenga, pero sigamos con este tra todos los 5 años. Lo que pasa, Lelito, es que digamos que en el entorno de la flauta clásica, por ejemplo, hay que conocer el repertorio que fue construido desde el barroco hasta la actualidad. O sea que son, no sé, desde el nacimiento de Bach hasta acá, 1675, 1750. Entonces eso hace que toda esa historia hasta el momento tenga que ser absorbida por nosotros. Todo lo que ha pasado con la flauta y sus antecesores
hasta este momento más las obras creadas ahora. Entonces digamos que un flautista profesional más o menos debería conocer en profundidad un corpus como de 120 obras que son muy complejas para el instrumento como tal. Perdón, la fecha de Bach la dije mal, qué pena. 1685, 1750. Ya me tenías confundido. 65 años. Este man donde estudió. Era otro Bach. Sí, era un primo. un primo con 10 años más. Entonces, ese es el gran reto, Lelo. Por ejemplo, de Bach hay 7 sonatas más una obra para flauta sola, que si uno de alguna manera va a constituir su carrera alrededor de la flauta, pues por supuesto las tiene que saber no solo tocarlas, saber qué pasa con la armonía, con el contrapunto, y así de ahí para arriba, con un montón de compositores que han hecho obras para el instrumento. No, siento que la carrera se queda cortica. Se queda muy corta, todo eso, exacto. Sí. Y sobre todo que las primeras lecturas que uno hace de las obras no necesariamente son profundas, pues no sé, una película que me guste mucho a mí, La Naranja Mecánica, o un libro de La Montaña Mágica de Thomas Mann, pues la primera lectura no te va a entregar nada de la estructura, simplemente va a ser como pues una agüita aromática. Entrar en profundidad para inclusive después, si te vas a dedicar a la docencia, poder contar algo alrededor de ellas, necesita un trabajo enorme. Entonces vos hoy en día sos docente, también en EAFIT. En EAFIT, sí señor. Okay. EAFIT se ha convertido como mi centro de operaciones de alguna manera y me ha dado unas oportunidades que yo valoro profundamente. ¿Y empezaste la docencia inmediatamente terminaste la carrera o cómo llegaste a ser docente? Cuando yo estaba en el 8º semestre, EAFIT tiene una condición muy importante que yo creo que lo hace muy fuerte con relación a pues como el enfoque de los estudiantes, y es la práctica profesional. Como que sí o sí los y las estudiantes de la universidad deben tener como ese enfrentamiento de alguna manera al entorno laboral, ¿cierto? Porque una cosa es lo que se estudia y otra cosa es la profesión. Son dos vainas totalmente diferentes. Entonces, en ese momento, el profe Hugo Espinosa ya no estaba más en la universidad y el maestro Moisés Beltrán me dijo, ve, ¿por qué no sos vos el profe de flauta? Y yo, que tu práctica fuera ser profe. Ahí en la universidad, con mis otros compañeros. Y yo, es un reto muy grande, pero bueno, vamos a asumirlo. Entonces traté de organizar mucho como mis ideas alrededor del repertorio que los demás compañeros estaban tocando, etcétera. Y ya hice el 9º semestre, no siendo profesor, pero ya pues con el ánimo de irme a estudiar por fuera. También becado por la Universidad de EAFIT. Porque ellos me propusieron, ¿por qué no continúas? Y yo no, yo creo que yo no tengo los elementos para ello en este momento. ¿Por qué no me permiten un proceso de formación que me prepare mejor, con el compromiso de que yo me devuelva a la universidad? Y la universidad, siempre tan generosa conmigo, me dijeron, claro que sí. ¿Cuál es el conservatorio que tenés en mente? En París, con este profesor. Listo, y después vuelvo a ser profesor de la universidad. Y volverle a la universidad todo esto que aprendí. Exacto, así es. Oíste, y entonces, ¿cómo fue tu experiencia estudiando allá en París? Muy impresionante. Un profesor, pues, agradecido siempre con el maestro Hugo Espinosa, como por ese primer acercamiento con la flauta, construir las bases. Y ya, pues, complementado con este maestro que se llama, está vivo aún y espero que siga vivo muchos años más, François Bellan. Digamos que ya fue como listo, vamos a configurar unas cositas más de la flauta y ahora sí a mirar el repertorio en total profundidad. Entonces pasaban clases que uno no pasaba de 4 compases. Y después de esas clases, la frase era, es que, muchachitos, me da la impresión de que usted no ha entendido absolutamente nada de lo que está tocando. ¿Qué les están enseñando allá en Medellín? Sí. Después de 4 compases, hermano. No jodas. Me acuerdo, la sonata de mi mayor de Bach, 4 compases, no seguíamos, él no estaba contento, yo no entendía, y volvíamos, hermano. Y fue absolutamente profundo, maravilloso, y me enseñó mucho pues, sobre cómo hacer. ¿Y eso fue que un año, un semestre? 3 años. 3 años. Desde 2005 al 2008, sí. Entonces, ¿cuánto demoraron para pasar a los siguientes 4 compases? Yo creo que el otro año prácticamente. 4 compases por año. Prácticamente. No, pucha, pero salió uno como un ninja de allá, ¿no? Pues sale muy preparado, sí, exacto. Un profesor muy riguroso, con mucho conocimiento y que me ayudó mucho, pues como a amar el detalle y a mirar no solo la partitura desde el punto de vista como horizontal, como la melodía, sino como que hay debajo, vertical. ¿Qué está pasando para que precisamente esos momentos musicales sucedan con ese matiz, por así decirlo? Ok.
Hay una historia, por ahí un mito urbano de tu viaje a París, que en esa época vos hiciste una llamada, ibas a llamar a tu mamá, y en esa época pues era por la línea telefónica normal, y que le entró la llamada fue al de la carnicería. Absolutamente, a tres casas después. Y que él pensó como que, ay, tan especial este que me llamo. Sí, ¿Cómo fue esa historia? No, así fue, pues, o sea, como que no cayó acá, sino que cayó acá. Por unas casitas más allá. Unas casitas después. Y él se sintió muy orgulloso. Y mi mamá no entendió por qué a las 12:30 de un miércoles le llegó un solo mito para que pudiera comer en señal de agradecimiento por la llamada. Ok, el carnicero muy agradecido. Absolutamente. Pues como que no, ese muchacho que no pierda la humildad. Entonces, pues, ¿qué le decías allá? No, yo la pesqué y yo, ¿cómo está? Yo que llamaba a don Tomás. Don Tomás, ¿cómo le va? ¿Qué ha pasado? Bien, no, siga así, humilde, hermano. No va a llegar muy lejos. Ok. Sí. Oíste, bueno, y de esos años allá en París, o sea, hiciste mucho hincapié como en lo que este maestro que tuviste te enseñó como a entender nuevo de la flauta. Pero me imagino que tuviste un contacto ya como con la música en general de otra manera. No sé si allá tuviste la oportunidad también de tocar o fue netamente estudiar. No sé si tocaste de pronto. Pues ante un público. Sí, uno se va como con muchas ilusiones y pensando que... Pues lo voy a decir abiertamente, como que uno está, no, seguro me va a sorprender menos la formación, yo he estudiado y pues creo que he estudiado a conciencia, he logrado de alguna manera entender el instrumento, y mentiras que allá definitivamente te dicen, no, a usted le falta mucho, usted conoce muy poco, usted se conoce poco inclusive a la hora de tocar. Fue una situación un poco sorprendente porque cuando yo llegué, un gran amigo y mentor que yo he tenido pues durante toda mi carrera musical, que es el maestro Alejandro Posada, tenía un amigo director que necesitaba que yo tocara un concierto para flauta de un compositor francés, Jacques Ibert, en Polonia. 5 meses después de que yo estaba estudiando flauta con mi profesor nuevo. Okay. Entonces yo como que no sabía cómo tocar, si como siempre había tocado o como me estaban enseñando. Y fue una experiencia absolutamente incómoda. Okay. Porque yo era como, a ver, ¿esto cómo lo resuelvo? ¿Con esta nueva manera que me están diciendo o como yo se supone que sé? Entonces fue bastante retador a nivel emocional, pero bueno, con algunos errorcitos salió. Y por otro lado, digamos que me di cuenta que las músicas populares me empezaron a entregar un montón de oportunidades. Entonces ahí sí que valoré como todo ese acercamiento que yo había tenido pues a las músicas colombianas, a la música tropical. Muchas personas también me dieron muchas oportunidades como para escribir la música para sus orquestas. Entonces fue un aprendizaje enorme porque yo creo que ese espacio no solo me permitió como aprender en profundidad el instrumento, sino como poner al servicio de la música lo que yo inclusive comparto con mis estudiantes ahora. Si te damos clases de historia, de armonía, de contrapunto, de análisis y de instrumento, es para que precisamente todo eso se vuelva un campo de acción absolutamente profundo. No son conocimientos que estorban al desarrollo de tus capacidades como instrumentista, no, todo lo contrario. Si ya sabes que una partitura no solo se toca, mírala de una manera absolutamente diferente, date esa oportunidad, si no pues solo recibirías clases de flauta 5 veces a la semana y ya está, pero nos interesa es que como que puedas profundizar en la visión que tienes de esa partitura. Okay. Eso fue precisamente a lo que me enfrentó como esa formación allá, como que toda la información que me habían entregado acá al fin pudo como tener la oportunidad de, si toca 4 compases, tóquelos bien, entiéndalos, sepa qué pasa y define exactamente cuál es el efecto sonoro que usted va a escoger para que la teoría se vuelva sonido. Okay. Eso era lo que de alguna manera me ejemplificaba este señor, que si yo no hubiera tenido la fortaleza teórica que me dio la universidad acá, nada de lo que ese man me contaba yo lo hubiera entendido.
Entonces fue muy valioso como no sentir precisamente como que yo no había tenido acceso a la información, sino que no le estaba dando a la información como el uso profundo que requiere. Y lo más difícil es eso, a uno de alguna manera le pueden entregar un montón de información, pero ponerla en contexto para un solo objetivo es muy difícil. Uf. Oíste, me van surgiendo un montón de preguntas. Por ejemplo, la primera, vos acá, ¿qué enseñás? O sea, en tu rol de docente, ¿qué das? Pues, ¿es una materia o qué? Pues, ¿qué? Hay una materia que se llama flauta traversa, que es como el eje esencial de las personas que se forman en flauta para que aprendan todo este tipo de repertorio, todo, pues como la flauta desde una perspectiva histórica, ¿cierto? He tenido la oportunidad también de dar algunas materias en teoría del jazz. También he tenido unos ensambles de jazz, unos ensambles de música de cámara. En algún momento hubo una banda de vientos conformada por estudiantes y personas externas, también la dirigí. Entonces digamos que una vez más, de verdad que vivo muy agradecido con la universidad. Ese AFITLA que me ha permitido como experimentar esas otras maneras de entender la música y poderlo compartir con los estudiantes. Ahora pues existe la responsabilidad de que si la materia empieza en enero y te lo dicen en octubre del año anterior, pues tienes esos 3 meses como para preparar contenido, ideas metodológicas, como cuáles van a ser los objetivos de la materia. Pero pues debo confesarlo, cuando te dicen que la vas a dar no necesariamente sabes qué va a pasar. Entonces todo ese proceso investigativo de preparación de la materia al mismo tiempo te permite aprender un montón. Entonces esas han sido las materias que yo he dado en la universidad. Bueno, yo tengo como músico formado en la calle, yo me he enfrentado como a una serie de situaciones pues que son tal vez lejanas a esas formaciones académicas, disciplinadas, y nunca había tenido la oportunidad de preguntarle a alguien que está adentro en el mundo de la docencia esto que te quiero preguntar, y es: ¿vos sentís que los pensum actuales que tienen las carreras de música son suficientes o deberían tener algo como, por ejemplo, redes sociales, marketing para músicos? Es decir, cosas que preparen al músico para el mundo real. Porque yo me he dado cuenta, o tal vez la lectura más general que yo veo en todos estos años dedicado a la música, es que lo más difícil es cómo vendemos la música que hacemos. Independiente si sos compositor o sos intérprete en X o Y proyecto, siempre ese proyecto va a necesitar es venderse. Y la lectura que yo hago cuando, por ejemplo, me enfrento acá en el estudio a músicos de academia formados súper tesos, yo noto que son muy, muy tesos en la interpretación de su instrumento, pero son personas que les cuesta mucho enfrentarse a esas exigencias del mundo real, pues como de cómo empezarse a desenvolver. Son muy poquitos los que como que le cogen el tiro y logran hacer una carrera como con otras proyecciones. Entonces, vos desde la docencia, ¿vos crees que los pensums se han ido adaptando a las nuevas realidades del mundo, o tal vez se han ido quedando como en lo mismo de siempre? Lelo, esa es una pregunta absolutamente profunda para la cual no tengo respuesta, pero puedo contar un poco mi experiencia, ¿cierto? Mi experiencia es que a mí siempre me ha interesado aprender un poco de todo, pero no quiere decir que eso haya sido porque las escuelas lo hayan de alguna manera incitado. Yo he sido sinceramente un músico subvencionado siempre. Yo he contado con el apoyo absolutamente generoso de instituciones, personas que me han permitido como construir como una estética del sonido que pues me ha dado las oportunidades que agradezco enormemente. Pero ahora acompañando a mi esposa en su empresa, haciendo parte también como
coordinador artístico y pedagógico de una fundación que se llama Iber Academy, digamos que esas preguntas llegan, ¿cierto? Pero es verdad que no estamos preparados para ellas, porque digamos que esa es la tensión esencial, creería yo, de todos los procesos de formación actualmente. O formo profesionales que saben exactamente el compromiso y la necesidad que tienen de entender su disciplina en profundidad, o le entrego a estos profesionales informaciones que de alguna manera le permitan desenvolverse mejor en el entorno actual. Y no lo llamemos el entorno actual, el entorno de siempre, porque todo el mundo, para poder subsistir, tuvo que vender lo que hacía, ¿cierto? Pero entonces, pues la universidad me ha dado la oportunidad de participar en procesos de creación de pénsumes, modificaciones, etcétera. Pero un pénsum es como una casa, y una casa tiene 130 metros. Y vos no podés decir en un apartamento de 130 metros que le vas a sacar una muela al balcón y vas a hacer una pieza más, porque inmediatamente la administración te llega y le dice: ¿usted qué está haciendo, señor? Usted no le puede sacar a la muela porque aquí la fachada del edificio llega hasta acá. Entonces siempre existe esa tensión en el diseño de currículos que de alguna manera ponen un límite a nivel de los costos, a nivel de los créditos. Y si yo le quito a la formación profesionalizante contenido para que los estudiantes puedan acceder a otro tipo de formación, el susto es que se desenfoquen tanto que no sean ni lo uno ni lo otro. Okay. Entonces yo creo que el mensaje en cierto sentido sería el siguiente: es posible que desde las universidades no nos hayamos hecho una pregunta profunda con relación a la transformación rápida que necesitan los entornos actuales de educación para que la gente sepa exactamente a qué se va a enfrentar en algún momento. Pero también entrar a deconstruir una estructura que ha permitido que la gente salga relativamente informada para poner un montón de cosas puede llevar a los profesionales salientes a una crisis tal que no son ni lo suficientemente competentes a nivel musical, ni tampoco tienen todas las herramientas para poderse desenvolver en el entorno del vender su producto. Entonces yo creo que una posible solución sería, como yo lo intento en mis clases de énfasis, hacer la pregunta a los estudiantes para que sepan, como yo decía, que una cosa es la profesión y otra cosa es ejercerla. Una cosa es lo que sabes y otra cosa es cómo vas a abrirte campo en el entorno laboral para que efectivamente tus propuestas tengan como cabida, ¿cierto? De una manera puede ser irresponsable y facilista, casi que invitaría uno a las personas que se están formando en cualquiera de las profesiones que entiendan que la responsabilidad no necesariamente recae de manera única y directa en las universidades, sino que una cosa es lo que usted aprende en su campo de acción y otra cosa es la pregunta que usted de alguna manera en otros entornos tiene que hacerse para que su proyecto tenga salida. Eso sí. Porque claro, puede que en otro momento piense yo otra cosa y que diga yo no, menos horas de música de cámara, menos materias de flauta, etcétera. Pero mira, ahorita hablábamos de que hay unos 3 siglos y medio de comprender con relación a la interpretación de la música, que si yo le quito un pedazo a eso, que ni siquiera se alcanza a tocar todo el repertorio, como tú mismo lo decías ahorita, ¿qué hacemos entonces para resolver esa situación? Entonces es una tensión constante, Lelo, que yo no sé, mi hijo, si eso pasa solo en las artes o en todas las profesiones, pero me imagino que el médico que se forma en medicina para tener los elementos necesarios para convertirse en un gerente del hospital, necesita que hayan otras cosas más allá. Y no se le puede decir, no vas a ver estómago porque te voy a dar empresarismo. Sino que hay que dejarle que él tenga como una visión general del cuerpo humano y ya después que eventualmente en otra etapa de su formación profesional responde esa pregunta. Oíste, hay un fenómeno que yo estoy empezando a percibir desde el rock y es que, o sea, vuelvo y aclaro, puede que esta pregunta sea muy tonta, pues. Nunca, Lelito.
sino que me da curiosidad saber si en el mundo en el que vos vivís pasa algo así. Y es que, pues vos sabes que en el rock tuvimos la década de los 80s con todo el glam y todo ese tema. Después vino el grunge en los 90s y después toda esa música 2000 era. Y yo en este momento estoy sintiendo que se está volviendo como a repetir ese ciclo. Yo siento que los jóvenes de ahora que hacen rock están evocando los sonidos grunge, están evocando los sonidos ochenteros. Y ahorita escuchándote hablar pensaba, ¿será que... o sea, yo sé que la historia de la música que usted... Mira que pues hablábamos de Bach, pues, o sea... ustedes se fundamentan y construyen como todas sus capacidades desde pues unos orígenes súper tesos atrás, pero no sé si en las corrientes que han existido en la música clásica o en el jazz o en otros géneros, vos notés que hoy los géneros se desdibujan un poco y los músicos hoy en día se han atrevido más a fusionar un género con otro y a llegar a cosas novedosas que ya vos hoy vos miras y vos decís qué tan curioso, como que, es decir, yo hoy siento que el rock, por ejemplo, van saliendo como unas cosas nuevas que me causan gran admiración, porque yo digo, parce, esto es gente que se atrevió como a combinar cosas que conceptualmente uno diría no sé si en el universo de ustedes también pasa algo así, que vos digas sí, hay unas tendencias como unos sonidos nuevos que se dan gracias a la fusión de... Mira, Lelo, qué pregunta tan interesante. El término clásico yo creo que aduce a una situación de como conservación, ¿cierto? Como que la idea es que una obra de este tipo se conserve tal cual como la pensó el compositor. Las obras de la música clásica a veces encierran también las características de instrumentación. Por ejemplo, Debussy, La Mar de Debussy, es hecho para una orquesta sinfónica de unos números específicos en la cuerda, pues que eso puede fluctuar un poco, pero no mucho. Pero con relación a los vientos, por ejemplo, lo que Debussy escribió es cómo se toca, porque de alguna manera esas obras viven de nuevo cuando se llevan a cabo esas especificaciones que el compositor sugirió con relación a la orquestación. Entonces, digamos que ahí, en el entorno de la música clásica, lo que se espera es que la reproducción sea lo más fidedigna posible. Okay. Para que la obra vuelva y resurja de la partitura y suene tal cual como está o como fue concebida en la cabeza del compositor. ¿Dónde se hacen esas experimentaciones de vanguardia? Gracias a los nuevos compositores. Porque ellos sí son los que de alguna manera toman toda la música clásica y la mezclan, pues pensando aquí en ideas como sueltas, con las músicas folclóricas de su entorno, con las músicas que han escuchado, y a partir de ahí sí se generan nuevas experimentaciones, pero en obras nuevas, tal cual como sucede en la música que vos decís actual al nivel del rock y demás, que son las nuevas creaciones las que permiten de alguna manera poder aventurar el proceso creativo a otras sonoridades, mientras que, pues diciéndolo de una manera muy coloquial, como que lo que hacen las orquestas sinfónicas son los tributos. Cuando se dice tributo a Queen, efectivamente lo que hace la orquesta sinfónica es un Beethoven tal cual como debe ser. Qué forma tan figura de decirlo. Sí, son los tributos. Exacto. Y ahí en el tributo no se está esperando que haya innovación, se está esperando que haya fidelidad y que casi que usted sienta la misma sensación de haber visto la Sonora Matancera en vivo. O sea, la cantante que va a representar a Celia Cruz, de alguna manera tiene que tener unas características no solo desde el punto de vista de la sonoridad, sino del aspecto que evoque en esa época con total como fidelidad, ¿cierto? Okay. Eso es lo que pasa con las orquestas sinfónicas y esa música. Y hacemos también con las sonatas de antes. La idea es que sean tributos a... Oíste, bueno, contanos de Son de la Nubia.
una exploración maravillosa porque nos ha permitido a grandes amigos de toda la vida como hacernos preguntas estéticas en torno a precisamente un poco esos tributos, ¿cierto? Como que uno hace el ejercicio de salirse un poco, pero también es importante tener claro como el objetivo de ese tipo de grupos. Pero vení, qué pena te interrumpo, de pronto para los que no saben qué Son de la Nubia, yo porque bueno, sé, pero sí. Puede que mucha gente como que, oye, ese man de que empezó a hablar claro. Ahí. Son de la Nubia es un grupo que de alguna manera ya lleva 11, 12 años de trayectoria, rato. En el que pues 3 amigos inicialmente, Juan Fernando Giraldo, Guapito, José Villa, el Gordo y yo, empezamos como con una exploración alrededor del son cubano, la salsa, porque siempre nos ha gustado mucho, ¿cierto? Nos encantan las grandes orquestas tipo Iraquere, Gran Combo de Puerto Rico, Bobby Valentín, pues como estas formaciones que tienen 2 trompetas, un trombón, 2 saxofones y una flauta, porque pues el del bombo, ¿usted da el chiste del bombo, profesor? No. Que había contratado una orquesta por matrimonio y dijeron, necesito 4 músicos por matrimonio, listo, violín, saxofón, piano y bombo, no, quitarle uno, está muy caro, listo, violín, saxofón y el del bombo, ¿oíste? ¿Por qué no le quitas el bombo? Pues porque el del bombo soy yo. Sí, Lo mismo pasa con la flauta en mis ensambles, ¿sabes? Como que yo le he metido a fuerza porque no necesariamente es un instrumento que hace parte como de las músicas tropicales, pero en el entorno, en la charanga y en algunas bandas de Latin Jazz definitivamente, pero en nuestro entorno, digamos que la música tropical ha estado muy dada a tocarse por saxofones, trompetas y trombones. Entonces, ahorita yo nada más le decía a Arley que precisamente el Son de la Nubia se fue configurando en la medida que somos amigos, que nos gusta un tipo de música y a partir de lo que hay, vamos configurando como la necesidad estética a las posibilidades reales que tenemos. Entonces ha sido un grupo de son cubano maravilloso que nos ha permitido explorar cómo tocamos percusión, cómo cantamos, aunque nos dé pena en mi caso, me da una pena horrible cantar, me siento muy incómodo y todo, y explorar también ese proceso creativo de llevar estas canciones que han sido absolutamente tradicionales del género como de la salsa y el son cubano, a ponerles una sonoridad que de alguna manera nos distinga. Ese ha sido el proceso. Invitado siempre los primeros viernes de cada mes, perdón por la cuña, maestro, hágale. A La Pascasia, nuestra casa. Ahí estamos siempre con el Son de la Nubia, para que bailen y gocen. Oíste, ahorita estábamos hablando antes de esta conversa. En este momento estás en un año en el que tenés la misión de componer unas obras estás en un año sabático, que entre comillas sabático, porque pues uno no descansa, ¿sí o qué? Y estamos hablando de la diferencia entre ser compositor y ser arreglista, claro. Pues como las exigencias que cada uno de esos roles tiene. Entonces quería que habláramos un poco de tu faceta como compositor. Yo sé que sacaste un disco en el 2018. Esto que estarías componiendo, mejor dicho, no, contanos cómo ha sido tu relación con la composición desde la flauta, o cómo vivís vos la composición, pues porque es que, vuelvo y te repito, para mí, por mi formación y por mi vivencia, mi forma de componer es como una a la que yo llegué porque la vida pues me dio como unas herramientas y yo dije, listo, por aquí, y me enamoré del proceso de componer. Pero a mí me cuesta imaginarme cómo un flautista compone, ¿cierto? Entonces, contanos cómo es tu proceso creativo de la composición. Claro que sí, Lelito. Una vez más, pues gracias a la generosidad de la universidad, se me otorgó un año sabático. Y los años sabáticos, normalmente en las universidades, siempre están esperando que el profesor o profesora desarrolle un proyecto específico que al final tiene unos entregables que pues, los jefes de la universidad dicen, sí, chuleado, efectivamente lo cumpliste. Entonces mi proyecto se basa en la realización de unos estudios colombianos para flauta, folclóricos, que de alguna manera den cuenta de lo que el género estudios en la música clásica es, que son como unas piezas de concierto que al mismo tiempo retan al instrumentista como a unos desafíos técnicos y expresivos que los vuelven también como una pieza que se puede interpretar en un concierto, no solo escalas y arpegios que no tienen como un sentido declarado desde lo musical. Por eso están los estudios de Chopin, etc. Entonces,
lo que yo quiero hacer ahí, querido Lelito, es que se junten como mis intereses en ese proceso creativo. Las preguntas que yo me echo siempre con relación a la interpretación de las músicas populares y los desafíos técnicos en la flauta. Que claro, para la flauta abundan los estudios de concierto, pero de otras músicas, de otros compositores, y lo que yo quisiera es generar en mis estudiantes la posibilidad de que se conecten no solo con los retos técnicos de la flauta, sino con las músicas de nuestro entorno. Entonces esa es como la intención. Y desde el punto de vista compositivo, digamos que claro, a la hora de ser un arreglista, como que inclusive para el Son de la Nubia o para algunas comisiones que he recibido, de las cuales he aprendido mucho, para orquestas sinfónicas y demás, como que ya hay una idea propuesta que es absolutamente genial. Hace nada hice para Iberacademy un arreglo de Colombia Tierra Querida, pero es que detrás está Lucho Bermúdez, con sus armonías, su melodía, su estructura, el manejo como de las tensiones, relajaciones. Entonces como que tú te sientas a disfrutar. Y de alguna manera, pues mi proceso como arreglista es como si, no sé, yo me comprara un cuadro de la Mona Lisa y le hiciera como unas pinceladitas de fucsia para que brillara en unos punticos un poquito más. Pero de alguna manera ya está una obra que te permite como una base enorme en la que vos, a partir del acercamiento estético que hayas tenido, podés simplemente poner en valor lo que crees que le ayuda a la obra a tener como una identidad mayor, pero el absoluto respeto por lo que la composición ya está entregando. Con mi esposa también, ella es una gran compositora de canciones y yo canciones como esa no soy capaz de hacer. Okay. Es brutal, pero entonces ella me entrega unas canciones bellísimas con unas estructuras perfectas, unas melodías y unas letras maravillosas, y yo simplemente pongo como unos instrumentos al lado que puedan poner en valor lo que ella ya realizó. Okay. Mientras que el proceso de componer para flauta sí es, o para cualquier cosa, es absolutamente como retador, porque sos vos con tus ideas, mirando a ver cómo puedes estructurarlas de manera que tengan tanta cohesión como lo que hace Lucho Bermúdez o Mimona en su momento, antes de que yo pudiera componer. El reto es enorme. Yo lo relaciono, perdón Lelito, como para mí hacer un arreglo es como nadar en una piscina y hacer una ida y vuelta y al final decir, bien, hice las piscinas que quería hacer hoy, ¿cierto? Pero componer es como si uno se echara en mar abierto y empezara a dar brazadas para un lado, para el otro, a veces vuelve al mismo punto. Se lo lleva con la marea para otro lado. Para otro lado, y uno como que puede dar 10 brazadas hacia allá y puede que reconozca exactamente el mismo punto. Qué buen ejemplo. Entonces es absolutamente retador, pero pues como todo, mientras más se haga, seguro más cómodo será. Oíste, pero entonces vos, por ejemplo, decís, bueno, hoy voy a componer. Vos coges papel y lápiz y empezás en la partitura como que, voy a combinar esto con esto, o arrancás y ve, esto sonó bacancito y escribís la idea, o sea, está hablando con alguien que no tiene formación, pues. Está muy bien. O sea, como que nota entender vos cómo comenzás una vez decís, estoy componiendo una canción en este momento. Las dos cosas, mi Lelo. Y te quiero decir que de verdad que tu proceso no es menor. Todo lo contrario. Al fin y al cabo, después de que pasan años en escuelas y procesos de formación, al fin uno decide cómo se acerca mejor, ¿cierto? Por ejemplo, Berlioz componía desde la guitarra. ¿Por qué? Porque era el instrumento que más de alguna manera controlaba, ¿cierto? A la hora de buscar como colores armónicos, y hay que ir un poco al piano como para eventualmente salir del proceso de la flauta. O si no, el lápiz también es muy importante. Como que si la flauta no está, quiere decir que no vas a llegar a esos lugares comunes, porque como que el instinto y lo que uno ha hecho lo hacen llegar siempre a los mismos puntos. Entonces hay que salir de la flauta e ir a otros como procesos creativos por medio de otros elementos que te permitan enfrentarte a la música desde otras perspectivas. Porque si no, en mi caso sucede que es como si estuviera haciendo un solo para el Son de la Nubia, va a ser absolutamente igual a todo lo que instintivamente me sale. Entonces hay que estresarse un poco a la hora de componer para que precisamente el contacto con otro objeto o con otro medio te permita llegar a ideas que
ya la flauta no te está llevando hacia ellas. Y soy muy consciente de que la escucha es un elemento absolutamente esencial. Entonces cada vez que estoy escuchando una cosa, siempre estoy como coleccionando los efectos que a mí me generan como sobrecogimiento, como esto me gusta, esta armonía me gusta, entonces me la apropio, la anoto, la paso a varias tonalidades. Entonces mira que se vuelve nunca, a ver, no sé cuál compositor lo decía, como que la inspiración te coja con el lápiz en la mano, porque pues es un asunto al final como de un bordado. Uno va realizando pequeñas decisiones que le permiten a uno al final tener una colcha, pero es un asunto como de una construcción, así, adobe tras adobe y siempre buscando medios diferentes para no ir a los lugares comunes, que es muy fácil caer en ellos. Entonces hay que correr inmediatamente cuando uno observa que se está como copiando a sí mismo. Sí, sí, sí. No, muy bacano porque pues como que me genera mucha, ¿cuál será la palabra? Como curiosidad, fantasía, entender el proceso de composición. Cuando, por ejemplo, pues para mí la composición siempre tiene que ser como música y letra, y lo tuyo es netamente instrumental y es un instrumento que no es armónico. Entonces, juepucha, ¿cómo será eso? Entonces para mí eso se ve como una cosa súper difícil. Por eso te preguntaba que si te sentabas a escribir netamente en la partitura. Yo hace muchos años tengo una amiga que supongo que la conoces, Analu. Claro, por supuesto. Moreno. Analu Moreno, sí. Claro. Gran amiga. Yo tuve una vez un momento que me marcó con ella, y es que yo cuando estaba en el colegio le compuse una canción a mis papás. Y yo en algún momento decidí, me voy a tatuar un fragmento de esta canción. Entonces pues yo no sé escribir partituras, nada, y alguien me hizo el favor de escribirme la partitura y se la mostré a Analu. Johanna, mira, esto está, pues... Es correcto. Es correcto, o sea, porque ella conocía la canción de mis papás. Claro, como que corresponde o no. Pero creo que yo no le di esa introducción de que esa era la canción de mis papás. Yo simplemente le dije, Ana, mira esta partitura. Y ella la miró, la leyó y dijo, es que, Lelo, qué canción tan bonita. Y yo, pero ¿cómo así? No la has escuchado. Pues me marcó que ella fuera capaz desde la lectura, ser capaz de entender cómo sonaba esa canción y decir qué canción tan bonita. O sea, y pues esa fue la primera vez que viví algo así, y ya me he enfrentado pues como a eso muchas veces, que los músicos son como que no, esto está súper bonito. Y yo digo, pero parce, ¿cómo hacen? Pues sí me entiendes. Entonces por eso te preguntaba ahora si arrancabas desde el papel que vos, y después, bueno, llevemos eso a la flauta a ver si me quedó bacano. Entonces, súper bacano. Pero Lelo, ya lo haces. Con la lectura de un libro pasa igual. No te lo tienen que declamar para que de alguna manera te suene. Ok. Pasa mucho que yo siento que los músicos que no se han acercado a el proceso desde una estructura formativa como profesionalizante se sienten no tan bendecidos, por así decirlo. Y yo los invito a que no sea así, porque precisamente puede que en la academia haya tanta estructura que si la gente no se siente enmarcada en un contexto absolutamente claro, se sienta perdida. Entonces yo creo que las dos cosas tienen que generarse como te voy a contar una diálogo. Sí, lo que yo hago inclusive, Lelito, para escucharte es como que pensar que la música clásica tiene que tener esa jovialidad y soltura de la música popular, y la música popular tiene que tener la seriedad de la música clásica para que de alguna manera se complementen. Ahí, ¿cierto? Exacto. Oíste, yo una vez iba a grabar una banda de rock y se llegó el día de grabar al baterista. Pues ya estábamos, o sea, ya habíamos hecho la preproducción, estaban las maquetas, todo súper claro. Y el baterista, cuando llegó al estudio, me pidió una trill. Nunca un baterista me había pedido una trill. Yo sabía que él era profe. Y yo, sí, claro, yo aquí tengo atril. Y él fue sacando de su mochila las partituras y yo, ¿vos vas a tocar leyendo partituras? Sí, Lelo, y yo le dije, pero vení, ¿vos no has ensayado con la banda las canciones que vamos a grabar? Sí, la hemos ensayado. Y yo, ¿no las tenés aquí? Y me dijo, no, pero es que es para no equivocarme. O sea,
Y yo tomé una decisión un poco arriesgada en ese momento y yo le dije, parce, no te voy a poner las partituras, no te voy a poner el atril. El rock no se lee en partituras. Vos tenés que tocar lo que te salga. O sea, tiene que ser como tus tripas, decirte el fil es tarran, o es tan tan, o es lo que sea, pero te tiene que llevar la misma emoción a que vos resolvás. No puede ser así como tan cuadriculado. Y ese man, yo sentí que le pegué la incomodada más grande de su vida. Sí, sí, sí. Y salió súper bien. O sea, todo salió una nota. Al final logré capturar como esa energía que yo quería. Pero para mí ha sido como una experiencia súper como incómoda pero gratificante, porque yo me arriesgué a tomar como una decisión así, incomodando un poquito al músico, pero era como más bien como empujándolo un poquito a un precipicio, que se saliera de su zona de confort. Sí, sí, sí. Y se salió súper bien. Entonces logramos una grabación muy bacana y es que yo creo que es como algo que le pasa al músico que está demasiado formado desde lo académico, que a veces le cuesta ver más allá del papel, ¿cierto? Y entonces también para mí ha sido muy gratificante ver cuando uno los incomoda un poquito. Por ejemplo, yo no tengo ese lenguaje y aquí llegan trompetistas, saxofonistas y me preguntan cuál es la partitura de lo que hay que grabar. Y yo, yo cojo la guitarra, le hago en la escala, se la canto, lo que sea. O sea, yo trato de comunicarme, es como si fuera como un chino comunicándose con un gringo y no saben hablar el mismo idioma, pero se hacen entender al final. Entonces, es muy teso cuando esos dos mundos se fusionan y hay un punto medio y el académico logra entenderle al otro y el otro sabe, listo, me entendieron, y al final se logra hacer algo. Eso me parece maravilloso. Entonces, no sé, me hiciste como acordar de esa experiencia grabando a este baterista. Sí, absolutamente pertinente, Lelito, así es. Tengo entendido que vos sos artista Yamaha. ¿Cómo lograste tener un sponsor como Yamaha? Molestándolos mucho, estando encima de ellos cada vez, diciéndoles que pues para mí Yamaha es una marca que me ha acompañado durante toda mi vida, pues a nivel de estudiante, profesional, y es una marca en la que yo confío plenamente porque es un equilibrio perfecto como entre solidez a nivel de los mecanismos, belleza en el sonido y pues como respaldo en toda parte. O sea, Yamaha es una empresa impresionante que ha sido absolutamente generosa conmigo. En este momento tengo una flauta fantástica de ellos, en la que toco en mis clases, en algunos conciertos, en la música popular. Entonces ha sido maravilloso contar con el apoyo de ellos, pues como detrás de uno buscando proyectos para que no solo el artista pueda tener espacio, sino también para que la marca se posicione cada vez más. Una nota. Sí, sí, sí. En todos estos años que vos llevas ya en tu carrera profesional, vos has reflexionado sobre qué es lo más difícil que vos te has encontrado en la profesión. Lo más difícil que me he encontrado en la profesión, yo creo que es tocar en vivo, Lelo. Sí, porque definitivamente, pues, cuando se da clase la música espera. Vos te puedes devolver, podés retomar, si la idea no funcionó, pues podés de alguna manera expresarlo de otra perspectiva para que a él o a la estudiante le quede absolutamente claro cuál es la idea. Pero la ejecución en vivo necesita como otras competencias absolutamente diferentes, una preparación psicológica especial, entonces hay que llenarse de información, hay que hacerlo mucho a pesar de lo incómodo que es, disfrutar un poco de la incomodidad de tocar en vivo, nunca sentirse listo, pero sentirse listo, como la sensación de es lo que pude hacer. Hasta ahí, pero no quiere decir que por lo que no te sientes en el máximo de tus capacidades no vas a hacer el concierto. Y yo de verdad nunca me he sentido listo para tocar en vivo ningún concierto, pero pues como que la diferencia es entre no estás listo pero lo haces,
a pesar de la posible incomodidad. Entonces, pues que yo sienta como que cada vez que toco en vivo tengo absoluto control de sí, de mis como posibilidades técnicas o de la flauta, no, ni una sola vez. Entonces ya se empieza a volver como normal sentirse incómodo y efectivamente uno empieza a leer, a informarse, a hablar con otros colegas y la sensación es absolutamente igual. Pero pues digamos que el asunto radica en que de todas maneras sí o sí se hace. Esa es como la gran diferencia. Pero ese ideal de no, yo espero sentirme tan cómodo que ni se me suba la temperatura, ni transpire, sino que tenga absoluto control y cuente todo lo que quiero, no. En estos días me compartía un profesor con el que tuve una experiencia pues como cercana en un festival que se llama el maestro Alberto Almarza, flautista chileno que trabaja en Estados Unidos, que una de sus profesoras, Jean Bastreser, le decía: uno estudia en la perfección para tocar en la excelencia. Okay. Entonces, pues salga con lo que tiene, estudie todo lo que pueda para que usted pueda tener el mayor control de lo que sucede, pero al final lo que hay que hacer es como tirarse y defenderse un poco, y más que de la gente solo quiere escucharte y disfrutarte, pues de uno mismo, que está en berraco. Sí, hoy sí tenés un concierto que sea el que vos más recordés, ya sea porque te fue muy bien o porque salió supremamente mal o pasó algo extraordinario. O sea, ¿hay algún concierto que te haya marcado por algo especial que haya pasado? Sí, el primer concierto que yo toqué de solista, que fue a los 18 años con la Sinfónica de Colombia. Entonces, como que con la información que tenía, yo me aprendí lo que tocaba, pero no los pedazos de la orquesta Lelo. Entonces yo subí a la flauta y dije: es que no, todavía no. Yo me subí a la flauta, es que no, todavía no sabías dónde ibas. Nada. Yo me concentré en aprenderme mi cancioncita, pero el resto del contexto no. Yo vi unos compases en silencio y yo decía: esta pregunta me la haré después. Por ahora voy a tocar mi partecita. Ok. Entonces, en los concursos, las reducciones de orquesta se tocan con piano. Y el piano que toca 2 compases antes de que vos empeces. Pero cuando arranca esa orquesta, yo dije: ¿dónde toco yo? Madre, ¿qué voy a hacer? Entonces yo me subía a la flauta cuando instintivamente medio tenía que tocar y no era así, hermano. Entonces fue un poquito traumático. Pero cuando la tocaste, sí era ahí. Sí, pero cuando él me daba la entrada, Okay. yo decía: este señor tan serio, se llamaba Irving Hoffman, un director que tuvo la Sinfónica de Colombia en su momento. Yo decía: si este señor no me da la entrada, yo no sé dónde debo tocar. Entonces ahí fue cuando efectivamente nació la sensación de: venga, es que los compases en silencio también son música. Claro. Si es un concierto para flauta y orquesta, usted tiene que saber la flauta y la orquesta. Si no, usted no sabe cómo interactuar. Súper teso. Sí, esa fue una experiencia no tan buena. Entonces, claro, como que mira que uno al final lo agradece, porque ese primer momento absolutamente incómodo hace que entonces ya haya un aprendizaje para que vos no abordes ese tipo de experiencias como con la desinformación tan berraca que lo hice en un primer momento. Pero tiene que pasar. Lo importante es hágale, no pasa nada. Todo el mundo está esperando que usted lo haga bien. Si algo sucede, va a sufrir inclusive mucho más usted como músico que en realidad el público. Entonces simplemente hágale. Cómodo no se va a sentir, pero no lo deje de hacer. Ok. Oíste, vos, ¿cómo ves a Medellín y a Colombia como en estos géneros de la música clásica, del jazz, pues como no tanto como de la música popular, que es en la que también te desenvolves en algunos géneros, pero ¿cómo ves vos como la proyección y también la actualidad de Colombia ante estos géneros? Ahorita lo hablaba contigo, Lelo, con Arley y con Isabela, y es que muy difícil, porque siento que nuestra cultura tiene una resistencia a lo nuevo. Entonces, a pesar de que se logran ciertos espacios para que la gente explore otro tipo de músicas, como que casi siempre quiere reconocer las sensaciones iniciales en la música que escucha. Y es normal, a todos nos gustan unas canciones que de alguna manera nos ponen la energía en un mood absolutamente como dispuesto para. Pero yo invitaría al público
de Medellín y del país a que haga todo por probar otros sabores. Hay un montón de músicos con unas preguntas estéticas absolutamente profundas, con unas propuestas maravillosas que siento yo a veces que no tienen necesariamente mucho espacio en el entorno porque la gente quiere recurrir a esos lugares comunes. Entonces me parece que ahí tenemos cada vez más espacios para reproducir lo que en nuestro inconsciente colectivo musical sentimos como placentero porque se reconoce fácilmente. Pero yo invito a toda nuestra comunidad cultural a que se aventure a explorar otro tipo de músicas y otro tipo de propuestas. No le va a pasar nada. Lo menor que le puede pasar es que simplemente no le guste, pero pues es como la primera aceituna, ¿cierto? Uno se la traga, pero ya después le va cogiendo el tumbao el sabor. Yo creo que nos deberíamos dar esa oportunidad, porque al final, pues, ¿qué puede pasar? Nunca es agresivo, todo lo contrario. Lo único que va a hacer es una expansión estética. Ahora bien, ¿qué pasa? Puede que esa música no genere esa sensación que estamos esperando como de el subidón de energía. De euforia. Exacto, euforia. Pero expandir los límites estéticos tiene que incomodar un poco, y yo creo que todas las profesiones lo necesitan. Entonces, si esa reflexión frente a la música hace que nosotros, inclusive como sociedad, nos hagamos unas preguntas que nos permitan un mayor concepto de inclusión, diferencia, empatía y no juicio de lo que no conocemos, sino darle el espacio a cosas que de alguna manera nos pueden sorprender y no inmediatamente aprobar o desaprobar, creo que como sociedad nos podría enseñar mucho también. Total. ¿Vos has tenido desde la música contacto como con nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, ese tipo de cosas? ¿Y eso cómo sentís vos que se te ha ido metiendo al rancho? ¿O hasta el momento ha sido unos temas ajenos a vos? Para las nuevas tecnologías, digamos que soy un absoluto interesado en saber qué pasa, cómo suceden, pero yo siento que el aprendizaje de la música en el entorno en el que yo estoy y como la conexión con ella no necesariamente me da una respuesta, porque por más rápido que piense el teléfono que tengo en la mano o el computador al que tengo acceso, yo no pienso más rápido. Entonces el entrenamiento para tocar cada vez mejor flauta o para hacer una composición como consciente de lo que quiero contar, necesita el ritmo de aprendizaje que tenían los compositores de antaño. Antes, pues, si uno va a la época en que ni siquiera había la posibilidad de que el PDF llegara a la tablet o que yo pudiera comprar la partitura, que era tan difícil, lo que tenía que hacer era yo estar absolutamente dispuesto a que lo que escuchaba y me gustaba lo volvía un recurso para mí, o alguien me prestaba una partitura y yo la transcribía y la tenía que devolver. Es como la diferencia entre caminar en una ciudad o andarla en carro. Si vos la andás en carro no la conoces, pero si la andás paso a paso, empezás a reconocer el entorno, dónde se compra qué lugar hay para tener cierta experiencia. La música yo creo que no se aprende de otra manera. Entonces, claro, siempre como que los entornos actuales nos están enfrentando a aprenda más rápido, y mi respuesta es no se puede. Que usted tenga mayor acceso a la información no lo hace aprender más rápido. Lo que decías al principio, o sea, no tener todo, pues el hecho de tener todas las herramientas a la mano no quiere decir que vas a aprender más, o sea, hay que enfocarse. Así es. Hay que enfocarse. Pero, por ejemplo, ¿vos qué opinas de la música que hoy en día se hace con inteligencia artificial, de como a ese tipo de fenómeno al que hemos llegado hoy, pues que ya hasta el músico ni siquiera tiene que ser, no tiene que haber un músico para hacer música? Claro. Pues eso, ¿vos qué opinión tenés como al respecto? Pues yo creo que al fin lo que tenemos que hacer como músicos es entender qué está pasando con la vanguardia y qué pasa con esas nuevas herramientas, pero no perdernos en el proceso de exploración de ellas, porque ser músico necesita que uno se encierre, a hacerse preguntas a uno mismo y a conectarse con el instrumento. Entonces, si hay procesos creativos que de alguna manera a la hora de preguntarle a la inteligencia artificial pueden acelerar tu proceso, pues maravilloso. Pásame porfa una armonía de vallenato de 16 compases que más o menos evoque estos sentimientos, y ya vos después eventualmente podrías meterle la mano, ¿cierto? Pero
no necesariamente hay que entrar ni en lucha constante con esto, ni tampoco adoptarlo como si fuera el santo grial y que el resto de procesos se perdieran. Dejarlos de reconocer es como de verdad encerrarse en un asunto que de alguna manera no te permite conectarte con las posibilidades actuales, pero al mismo tiempo creer que eso es la respuesta a todas las preguntas estéticas también me parece un miedo infundado, porque la gente va a conciertos, la gente quiere vivir la experiencia en vivo, cada vez hay inclusive unas preguntas o como una disposición estética a disfrutar de lo análogo, de los sonidos de antaño, como vos lo decías, inclusive en la estética del rock. Entonces como que no me asusta y lo acojo en la medida que lo puedo utilizar, pero tampoco a tal punto como que yo diga que la situación está cambiando tanto que hay que olvidar lo anterior. No, yo creo que hay público para todo y no necesariamente la interpretación que uno tiene del mundo hace el mundo. Uno a veces dice, no, es que las cosas en la música deberían ser así, pero alrededor de uno hay un montón de propuestas que uno ni siquiera alcanza a saber que existen. No porque usted no las pensó o porque no les dio cabida en su mente dejan de existir. Pues yo tendría una idea particular sobre cómo debería funcionar la interpretación de instrumentos sinfónicos en la ciudad, las orquestas, pero no necesariamente es así. ¿Quién dijo que yo, con la limitada o cualquiera de nosotros capacidad de percepción que tiene, va a poder como resumir el mundo en su capacidad de pensamiento? No, entonces el mundo déjelo ser. Usted hágase sus preguntas sin miedo, utilice lo que pueda en la medida de lo que quiera, pero espacio para todos al final hay. Oíste, ya como para ir finalizando esta maravillosa conversación, porque ha sido súper bacano. Qué bueno, todo esto. Lelo, gracias a ti. ¿Qué todavía anhelas que te gustaría hacer en tu carrera? O no sé, o sea, hay sueños que todavía tenés por cumplir, ¿y cuáles serían? Absolutamente. El primero, conocer la flauta. Y no lo digo, sí, no, es una cosa que me sorprende todos los días y me sorprende gratamente, como que yo sé que hay unas cositas, unas regiones que conozco, otras que definitivamente no. Admiro muchas grandes flautistas que tienen unos sonidos bellísimos, unas estéticas absolutamente definidas. Me gustaría tener como una visión cada vez más amplia de ella, como poder de verdad hacer jazz muy bien, latin jazz muy bien, música andina muy bien, música clásica muy bien, otras músicas, conectarme con otros músicos muy bien y como ir perfilando lo que pues se me está dando como oportunidad, es como ese lenguaje personal, porque siempre digamos que ese proceso de formación a veces tan establecido le dice a uno, si usted es flautista no compone, si usted compone no toca, y si usted es director ni toca ni compone. Qué bueno rebasar esas ideas para que de alguna manera pues nos sintamos como músicos que somos al fin capaz de todo y que si algo te permitió conectarte con un método específico de aprendizaje, lo puedes aplicar a las otras cosas. Si la flauta yo la aprendí así, entonces aprende a dirigir como aprendiste a tocar la flauta, con el mismo método, las mismas maneras. Si aprendiste a dirigir y a tocar la flauta así, haz exactamente el mismo método para el proceso de composición y seguro va a haber un montón de respuestas, pero creo que efectivamente el asunto profesionalizante no nos debería encasillar desde el asunto creativo. Y ahí me falta absolutamente todo, porque he hecho unas cositas en composición, pero creo que efectivamente sería lo que podría venir. Y no necesariamente eso me va a quitar la posibilidad de ser como un flautista que quiera conocer mejor su instrumento. Pero esa idea de que tendríamos que separar los diferentes enfoques de la música creo que le ha quitado a las personas la oportunidad de explorarse en otros ámbitos y sin miedo de perder lo que ya han construido. Ese sería como mi gran reto, Lelo, como poder expandirme en esos otros ámbitos y que uno pueda ir teniendo cada vez mayores respuestas en ellos. Ok. Oye, sí, ¿qué suena en este momento en tu Spotify? En mi Spotify suena Esperanza Spalding, que me parece admirable, Emmanuel Pavut, que es el primer flauta de Filarmónica de Berlín, un flauta de los años como 40, 50 de Radio Francia que se llama Fernand Dufresne, una cosa impresionante, o sea, yo no sé ese señor cómo hacía para sonar así con los medios de grabación que había, es el sonido más impresionante que yo he escuchado. Rafael Orozco, Lucho Bermúdez, el Beto de antaño, el Bambuco Patria de Manuel J. Bernal, que me parece una belleza. ¿Qué
¿Qué más suena ahí? Irakere, un elemento esencial, las sinfonías de Mahler. Oye, ¿tiene una guitarrita eléctrica pues por ahí? La de Esperanza Spalding. Ok. Pero sí, el rock, Lelito, definitivamente ha sido un entorno que para mí ha sido como un lugar al que yo le echo así, porque es que pienso, para uno aprender algo tiene de todas maneras que tener alguna renuncia, ¿cierto? Sí. Entonces como que no por falta de interés y de gusto, sino como por enfoque he tomado como decisiones que... Pero hay bandas de rock que te gusten, que vos digas, parce, esta gente, pues, o no sé, así sea un Led Zeppelin, una cosa así, pero... Eso iba a decir yo. Led Zeppelin, Queen me parece muy bacano, porque de alguna manera como que esos experimentos entre música clásica y como el rock fueron muy interesantes también. Hay una banda, yo no sé qué, 70s, 80s, Jethro Tull. Ah, claro. Que utiliza la flauta de una manera muy particular, muy bacano, me parece impresionante también. Entonces como que he sido de esas bandas que de alguna manera me nutren específicamente. No soy como muy de dar grandes viajes a nivel musical, sino que lo que me gusta lo escucho muchas veces hasta que lo intento entender. Y les recomiendo a todos y todas Glenn Gould, Johann Sebastian Bach, todo lo que él hizo alrededor de ese compositor y de sus interpretaciones ha sido para mí como un lugar común en el que vuelvo y me inspira absolutamente. Un pianista canadiense pues que para mí ha sido como gran inspiración. Una nota, me leo. No, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Te deseo muchos éxitos en la misión que tenés en este año de escribir esa música que esperamos en algún momento poder escuchar y disfrutar. Gracias, y nuevamente te agradezco haber venido y de verdad que, o sea, a mí me nutre toneladas todo lo que dijiste y tu manera de vivir la música, de tu enfoque, la perspectiva que tenés de las cosas. Es súper enriquecedor ver otros ángulos distintos a los de uno y como tan opuestos, porque es que gravitas en otra, se me fue la palabra. En otro espacio muy diferente al de uno, al que uno está acostumbrado, y es súper bacano verlo como desde la orilla de uno y uno ve qué tan bacano. O sea, de verdad, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación y bueno, muchos éxitos en todo lo que estás haciendo. Gracias, Lito. Y de hecho, desde mi perspectiva, absoluta admiración por todo lo que haces, como tu estudio, tu proyecto, tus composiciones, como tus preguntas estéticas, tu valentía, y de verdad que no porque las personas hayan tenido un proceso de formación como profesionalizante, no hace menor el acercamiento. Antes es absolutamente valiente porque puede que pues la academia lo lleve a uno a no descubrir el agua tibia, mientras que ustedes se le meten como con una intuición absolutamente decidida a buscar unas respuestas. Brutos pero decididos. No, ¿qué tal, maestro? Absolutamente sensibles y como, pues sí, como yo interpreto la música, sí, me sale así y lo que tú decías es muy valioso, como esas preguntas que te has hecho desde la estética y también desde el empresarismo hacen que se construya un espacio tan lindo como este. En ese camino te has trasegado. Es absolutamente admirable. Muchas gracias. Bacanísimo. Bueno, nada, muchas gracias, hermanito. Muchas gracias por haber venido gracias por aquí. Miguelo. Chao a todos. Nos vemos en un próximo episodio del Voltaverso. Chao.